Y por eso nosotros hemos escuchado, hemos visto que muchas congregaciones, muchos ministros, pastores, evangelistas han caído en lo que es el adulterio, la fornicación. ¿Por qué? Porque algunos piensan que estos temas no son necesarios dentro de la congregación, aún dentro del pueblo, entre jóvenes, adolescentes y adultos. Siempre es importante de hablar de lo que es ataduras sexuales. Hoy en día, amados, son más los abortos que se cometen en los casos de homosexualidad, fracaso matrimonial, separación entre la familia. Y nosotros como congregación estamos enforzando eso, atacando estos espíritus que muchas veces se meten aún dentro de las iglesias cristianas, dentro de las personas que vienen a la congregación, o las personas que buscan de Dios, porque quizás afuera esto es normal, vivir en fornicación quizás es normal allá afuera, pero aquí en la iglesia, la institución delegada por Dios, la iglesia de sana doctrina, la iglesia saludable, no es permitido este tipo de cosas. Por eso nosotros constantemente vamos a estar hablando sobre este tema muy importante, ya que, como le dije la vez pasada, he visto iglesias de cantidad de personas aún cayendo los líderes espirituales en pecado. Allá en República Dominicana hay una iglesia, la iglesia más grande de aquel tiempo, Aquiles Azar, un apóstol muy importante de allá del país, con una esposa bonita, y el hombre cayó en pecado. Pero muchas veces en congregaciones no se ataca esto. Pero vengo para darte la noticia que sí es necesario hablar de estos temas. Es necesario no solamente que se hable, sino que se aplique. Porque no solamente usted puede ser un oidor de la palabra, sino un hacedor de la palabra de Dios. No se convierta en solamente ser un oidor de la palabra de Dios, sino en un hacedor de la palabra de Dios. La homosexualidad. Imagínate que un joven como Jota, el que canta la música, Señor, los hijos de Eli, muéstrame tu gloria, luego de ser un salmista, de visitar muchos países, de estar orando a Dios en los continentes, se le mojó la semilla y salió del closet. Imagínese usted. Pero yo he visto cristianos, hay iglesias donde hay homosexuales, y usted lo ve danzando, y usted lo ve moviéndose con... Yo he visto iglesias donde hay homosexuales. De hecho, yo estuve en una iglesia donde la profeta de esa iglesia dijo: mira, aquí hay unos un poco homosexuales, porque Dios habla a través de los profetas, y los homosexuales no es que están allá, sino que están ministrándole al pueblo. Y después de ella decir esa palabra, salió la noticia la semana que salieron un poco del closet, porque eran homosexuales, un poco de tigre, ahí doblando la mano y ministrando las cosas de Dios. Entonces, estos temas son importantes hablarlo, todo lo que es la inmoralidad que se ha visto en estos tiempos. Entonces, vamos a leer un versículo bíblico en el libro de 1 de Corintios 5:1. Y dice así: se ha sabido que hay entre vosotros fornicación, y fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, a tal extremo que algunos tienen la mujer de su padre. La iglesia de Corinto
Corintios, amados hermanos, era una iglesia que tenía dones. Tenía los 9 dones del Espíritu. De hecho, a la iglesia de los Corintios fue la que Pablo le escribió la carta sobre las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Era una iglesia donde a ellos Dios lo usaba mucho. Era una iglesia que no carecía de personas que tuvieran dones. Amado, los dones son irrevocables, así que no se confunda usted cuando ve a una persona que porque tiene dones quiere decir que esa persona está bien con Dios. Yo he visto personas estar mal y usted lo ve ministrando, orando por enfermos, y los enfermos son sanados. ¿Por qué? Porque los dones los da Dios. Los dones son irrevocables, no te lo quitan. Tú puedes operar en el don estando en pecado. Aunque suene raro, aunque suene ilógico, hay personas que estando en pecado operan en el don. Pero eso no quiere decir de que esa persona esté bien con Dios. Imagínese usted que aunque la iglesia de los Corintios era una iglesia que tenía muchos dones y talentos, y ahí había un mover de Dios grande, pero en diversas ocasiones, por los casos que se estaban cometiendo. Oiga, que hay entre ustedes fornicación. ¿Qué es fornicación? Fornicación es que usted, sin haberse casado, usted tiene relaciones sexuales. Las jóvenes que están aquí, los jóvenes y los adolescentes que están aquí, eso es pecado. Si tú no te has casado, usted no puede tener relaciones sexuales. No es porque lo diga yo. Quizás a ti esta palabra no te guste mucho. Hoy yo no vengo a este lugar para que me aplaudan o no me aplaudan. Me interesan los aplausos, porque los aplausos son para Dios. Pero vengo a decirte claramente que la palabra habla en diversas ocasiones de la fornicación. Fornicación es cuando tú te desesperas, es cuando tú haces las cosas las cuales no le agradan a Dios, porque tú decides hacerlo y tú vivir en fornicación. Eso trae su consecuencia, eso trae tristeza, eso trae maldición, eso trae enfermedad. Dios te puso en este lugar no es para que tú vivas y sigas viviendo en pecado, en esclavitud. Cristo murió para que tú vivas una vida totalmente libre, porque tú eres nueva criatura. Tú has sido comprado a precio de sangre y a libertad te llamó Dios. Dicen, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Hay gente que, como estamos en los tiempos de la gracia, aún hay personas abusadores de la gracia, que aún estando en pecado quieren ministrar en las cosas de Dios. Estando en fornicación quieren ministrar en las cosas de Dios. Perseveran en el pecado. Pero esta iglesia, Dios la está llamando a santificación. Y el que esté limpio, que se limpie más. Y el que esté purificado, que se purifique más. A eso es lo que Dios llamó a esta iglesia para este tiempo. Afirmanos fue lo que Dios nos mandó para este tiempo. La voz de Dios para la iglesia. Si está tocando estos temas, que son temas que en otra iglesia, usted no va a encontrar estos temas en una iglesia bautista. Amado hermano, no va a escuchar estos temas, porque hay iglesias que solamente quieren pasar pañitos tibios, pasarle la mano al pecado. Pero nosotros, como somos una iglesia de sana doctrina, declaramos que hasta hoy no se ha descubierto, o no se ha habido, o no hay ningún caso de fornicación. Pero una iglesia que tiene que seguir caminando así. Los que están bautizados, los que participan del altar, no pueden caer en pecado, no deben caer en pecado, sino que cada día tienen que estar limpios para Dios, servirle a Dios
fuerza, con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Tú tienes que servirle a Dios. El sexo fue creado por Dios. Toda la ciencia, lo que ha venido tergiversando el verdadero diseño del sexo. Dios creó el sexo para que nosotros nos multipliquemos. Hizo a Adán y a Eva y le dijo: fructifiquen, multiplíquense. Para eso Dios creó el sexo, y para que el hombre y la mujer gocen del cuerpo, para que el hombre goce de la mujer y la mujer goce de el hombre. Para eso. Pero ahora, hoy en día, amado, vemos casos terribles. El hombre ha cambiado el diseño original de Dios, y ya vemos hoy en día hombres con hombres y mujeres. Algo que aborrece Dios es la homosexualidad. Dios, no, es que Dios odia la homosexualidad. Porque el homosexual lo que le dice a Dios: Dios, te equivocaste. El hombre homosexual le dice: Dios, me tenías que hacer mujer. ¿Por qué me hiciste hombre? ¿Por qué será que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Dios no le gusta la homosexualidad. El lesbianismo Dios lo detesta. No digo a la persona, sino al acto, el cual, al acto del lesbianismo Dios lo detesta. A los homosexuales se creen amados por el rey de las tinieblas. Por eso es amado el homosexual. Por eso Dios te dice: huye, hijo, huye, joven, de la fornicación. Todos los pecados están fuera del cuerpo, dice la palabra, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Amado hermano, cuando tú fornica contra tu propio cuerpo, peca contra el cuerpo. Somos nosotros el templo y la morada del Espíritu de Dios. ¿Cómo es posible que si nosotros somos la morada del Espíritu de Dios, vamos entonces a contaminar al templo, entrando en pecado, cayendo en pecado? Cuando tú caes en pecado de fornicación, ¿sabes qué? Contaminas. ¿Qué es lo que contaminas? Contaminas el templo. Te contaminas con el pecado. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Un padre de familia, cuando está en fornicación, daña no solamente él, ojalá que fuera él o ella, o una madre de familia como cabeza del hogar, sino que daña a toda la familia. Porque así pasa, amado. Entonces, amado, si nosotros somos el templo y la morada, lo vamos a hacer partícipe de este pecado. Un obrero de Dios, un hijo de Dios, alguien que sea una persona que Dios está llamando para la obra del ministerio. Si se monta en este lugar el pecado de fornicación, contamina toda la congregación, contamina toda la iglesia. Eso que carga esa persona, ese pecado que carga esa persona, eso lo va a transmitir también a las personas. Por eso le hablé que los espíritus son territoriales. Un espíritu territorial es que entra en una congregación y primero daña a uno, después daña al otro, después al otro. ¿Tú sabes qué nos manda Dios? Nos manda a una persona que, llamándose ser hermano, una persona que venga a este lugar y
y diga: yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, y aún estando en fornicación, estando en malos hábitos, malos valores, Dios no manda a aborrecerlo, ni aún hablarle, ni juntarnos con una persona que esté en esa condición de pecado. A eso nos manda la palabra de Dios, a no juntarnos con esa persona hipócrita que viene a este lugar y a lo mejor levanta las manos, se cree el santurrón, pero por detrás, cuando nadie te está viendo, es allí donde Dios te prueba. Cuando nadie en lo oculto, es donde Dios, es ahí donde tú eres el verdadero cristiano. Es ahí donde tú pasas la prueba. Porque fácil es ser cristiano. En este lugar todos pueden levantar la mano, todos pueden adorar a Dios, pero cuando nadie te está viendo, es ahí donde tú debes pasar la prueba. Dios no tienta a nadie. A veces nosotros somos tentados. ¿Sabes por qué somos tentados? Por nuestra concupiscencia, por nuestra naturaleza, que es la que nos hace caer, que es la que nos hace pecar. Por eso Dios nos manda a orar. ¿Orar para qué? Hay algo que Dios le dijo a los discípulos: no pudieron orar más de una hora. Lo que pasa es, amado, que cuando nosotros oramos más de una hora, podemos resistir la tentación. Pero si tú no oras, amado, la tentación puede arroparte. El secreto para mantener una iglesia saludable, el secreto para que tú te mantengas firme, agradando a Dios, en la oración. Porque la fuerza del cristiano está en la oración. Cuando tú dejas de orar, eres una presa fácil a que la tentación gane terreno en ti, a que la debilidad gane terreno en ti. Tú quieres ver a un cristiano cayendo en pecado. Nadie cae de la noche a la mañana. Los que caen es poco a poco. El enemigo es mentiroso y es tramposo. El enemigo te trama una trampa, y en el momento cuando tú estés más débil, es allí donde él va a aprovechar. Él es inteligente. Por eso te manda, joven, a huir de la fornicación. Huye de la fornicación. Nadie se puede creer Superman aquí. Si usted se cree Superman, eres una presa fácil. Hay gente que dice: yo nunca voy a caer. Usted no puede decir así. ¿Sabe por qué? O jugar con el pecado. No le des rienda suelta a los pensamientos. El problema es que muchas personas juegan con su mente. Dejan que el enemigo plante un pensamiento. Si tú dejas que el enemigo plante un pensamiento en ti, es allí donde tú vas a caer. Porque cuando viene el pensamiento, ¿qué debes hacer tú? Reprenderlo. Hay muchos espíritus que aún se meten en los sueños. Yo recuerdo, amado, que en estos días tuve un sueño terrible. ¿Sabes el sueño que tuve? Yo estaba acostado, porque yo soy un ser humano, ¿no? Yo no soy Superman y yo no soy de hierro. Yo soy un ser humano común y corriente, de carne y hueso, igual que usted. Vamos a dejarnos de hipocresía. Yo siento igual que usted, pero como la carne contra el espíritu contra la carne, la única manera que yo no satisfaga mi carne es cuando estoy en el espíritu. Si dejo de ayunar y a orar, voy a tener que satisfacer mi carne. Pero yo tuve un sueño, porque a veces uno no quiere soñar cosas, pero lo sueña. Y estaba allí acostado, durmiendo, obviamente. No voy a soñar despierto, aunque hay gente que sueña despierto. Y estando en el profundo sueño, miércoles, me sueño que estoy con un amigo mío de allá de Dominicana, y que llegamos a un lugar, a una casa de 2 pisos, y él se va para arriba y yo me quedo en la de abajo.
la habitación de abajo. Había un niño y yo llego, hola, ¿qué tal? Y empiezo a hablar con ella. Y resulta y acontece que cuando yo llego a la cama donde está ella viendo su televisión, en la habitación, ella me dijo, estoy bien, pero tengo una sed de refresco. Y yo le doy dinero para comprar refresco. Y ella manda al chamaquito para allá. Cuando el chamaquito viene, trae el refresco, luego le da el refresco y sale. ¿Sabes qué me dijo la muchacha? ¿Y ahora con qué te pago? Una muchacha buenísima, mejor dicho. O sea, vulgarmente hablando, una muchacha con un cuerpo bajo otra dimensión. Una mujer que yo me paré, ya ustedes saben cómo me paré. No obstante, después de haber soñado ese sueño, salgo, valga la redundancia, salgo en la mañana a comprar en un lugar y me sale una muchacha y me dice, tengo un hambre y una sed de refresco. Mierda, el mismo sueño. Y cuando yo la agarré inconscientemente, digo, bueno, esta muchacha tiene hambre, ¿no? Le doy para que compre una papa, una vaina y el refresco. ¿Sabes qué me dijo la muchacha? ¿Con qué te pago? Santo. Ve como Dios te avisa en un sueño. Santo, aleluya. Como el enemigo trama trampa para que tú caigas en pecado. El enemigo es habilidoso, pero cuando tú estás en oración y en ayuno, él te va a avisar antes que venga el enemigo. Que no te conoce el enemigo, le dice por donde tú vienes, destreza del diablo. Tú puedes estar como estás, porque nosotros los cristianos no nos enamoramos de carne. Usted no se debe enamorar de un cuerpo ni de carne. Enamórate de una mujer espiritual. Enamórate de una guerrera. No te enamores de carne. Enamórate de un siervo, de una sierva de Dios. Que tú lo veas buscando, adorando. Que tú lo veas allí buscando de Dios, buscando su rostro. No busques carne. No te contamines. Huye de ese lugar. Huye de la fornicación. Es a eso que nos manda Dios. No sabe usted que no hay ninguna comunicación entre la luz y las tinieblas. Amén, gloria a Dios. La luz y las tinieblas no pueden estar juntas. Si tú eres luz, tú no puedes estar con aquella persona que está en tinieblas. Entre las tinieblas y la luz, Dios no quiere que tú te contamines. Pero sabes que hay muchas personas que le hace falta el temor de Dios. Adore a Dios en esta hora. Que un hombre temeroso no cae en pecado. Aunque venga la oferta, no cae en pecado. Aunque venga como venga. Porque hay muchas personas que no han caído porque no está la oportunidad. Pero cuando está la oportunidad, dice, no, yo no voy a desaprovechar esta oportunidad. Hay muchas personas que no se le ha dado la oportunidad, pero algo se está trabajando para que se te dé la oportunidad. A ver cómo tú vas a hacer cuando se te presente la prueba. Dios te está alentando porque viene la tentación. Gloria a Dios. La tentación está en la puerta. Te quiere tocar la puerta a la tentación. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer tú? ¿Cómo vas a accionar tú en medio de la tentación? Imagínate a la mujer de Potifar, la esposa de Potifar. Sabemos que José fue lanzado en una cisterna por los hermanos. Luego él fue vendido como esclavo a los ismaelitas. Luego de ser vendido como esclavo a los ismaelitas, resulta y acontece de que este hombre, Potifar, un soldado egipcio, lo compró a los ismaelitas y lo puso en su hogar, en su casa. Lo puso como mayordomo, lo puso al cuidado de todas las cosas. Este hombre José era un hombre íntegro. Dice la palabra de Dios
con José, todo lo que este hombre tocaba, este hombre lo pone por encima de todo. En su casa lo pone por encima. Pero como José era de buen parecer, José me imagino que se parecía a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Ustedes no han visto al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Un hombre, ve más o menos pensando. Bonito, aparentemente, blanquito, ojos claros. Y la mujer se ha enamorado de ese hombre con esos rasgos. Le pareció atractivo a la esposa de Potifar, a tal punto que empezó a seducirlo. Empezó a decir: mira, pero ven acá, tú te ves como bien, José, tú estás chulo. De repente José se descuidaba y haciendo sus quehaceres, la mujer placa le agarraba una nalga. Tú sabes, para incitarlo, porque bueno, a un hombre le agarra una mujer le agarra la nalga y bueno, su impulso es agarrar la nalga también. Es así. Y vino esta mujer y empezó a envolver a José, empezó a seducir a José en reiteradas ocasiones. Pero ¿cómo fue la respuesta de José ante la tentación de esta mujer? Ante el enamoramiento de esta mujer, ante la seducción de esta mujer. ¿Sabe cuál fue la respuesta de José? José dijo: pero si Potifar me ha puesto sobre todo, el único que está por encima de mí es él. ¿Cómo yo voy a defraudar a Dios? ¿Sabes qué tenía José? Temor. El temor es lo que te hace que cuando viene la tentación, tú no aceptes la tentación. Cuando hay un hombre temeroso de Dios, cuando viene la oferta, el pecado, el hombre temeroso se para firme ante la tentación y dice: no caeré en pecado. No es porque todo no es lícito, mas no todo nos conviene. En otras palabras, todas las cosas no son permitidas. Aunque todo nos sea permitido, no todo nos conviene. Quizás José en ese momento hubiese podido decir: ah, no, pero aquí nadie me ve, porque él se quedaba solo con esa mujer. Pero él no dijo así. En reiteradas ocasiones, porque el diablo no solamente te tienta una sola vez. Quizás a lo mejor tú le has dicho no a la tentación, pero el enemigo va a seguir tocando la puerta. Esta mujer todos los días, dice la palabra, que iba ante José para tentarlo. Pero este hombre mantuvo su posición. Amén. Tanto así que esta mujer se quedó con la ropa en la mano de este hombre. Este hombre estaba encuerado y salió corriendo, huyéndole al pecado. Dios te está diciendo en esta hora: huyele al pecado, córrele al pecado. No te quedes ahí, porque si te quedas ahí, podría ser la víctima. Cuando tú te quedas jovencita, tú que tienes novio, porque el noviazgo allá afuera es distinto que el de aquí adentro. La gente cree que el noviazgo en el evangelio es igual. El noviazgo allá afuera, te lo digo yo con toda claridad, que el noviazgo adentro en la congregación, en el evangelio, los besos son piquitos nada más. Y si entonces tú dices: eso es aburrido para ti, que tienes la mente contaminada con el pecado. Allá afuera vemos una chamaquita de 12, 11, 13 años. Lamentablemente, usted quizás no es que estás hablando muy vulgares, y hay niños, pero esos mismos niños, los cuales tú le estás hablando, a lo mejor si no estuvieran aquí, estuvieran en pecado. Amén, amén. Los besos aquí en la iglesia, cuando tú tienes tu novio, aquí en la congregación son besos de piquito nada más. ¿Sabes por qué? ¿Usted sabía que a través de un beso una persona se excita? Se emociona demasiado. ¿O usted nunca ha besado? Usted un beso largo, no un piquito
chiquito y la emoción es tanto que bueno, después del beso viene la otra cosa. Así que nadie me viene a hablar a mí que no, que necesito. Está bien, tú le das el primer beso, el segundo beso, pero quédate solo con ese novio que de que te agarró y te metió la mano, olvídate que ya caíste en pecado de fornicación. A lo mejor te con una bendita barriga sin darte cuenta, porque eso es así. De que tú ves dos novios revolcándose o arrinconados, porque el cristiano respeta, pero el de allá afuera no. Tú sabes lo feo que se ve un adolescente en una plaza besándose con un muchacho. Hay un irrespeto a la mujer, denigran a la mujer, y el hombre se cree que lo está haciendo bien, diciendo soy el mero macho porque la recosté contra la pared. Quien te tiene recostado contra la pared es el mismo diablo, no te estás dando cuenta que el diablo te tiene recostado contra la pared. El evangelio no es para cualquier gente, el evangelio es para gente que quieran pagar precio. Yo no sé si tú quieres pagar precio o no quieres pagar precio. Yo estoy obligado a hablar de la verdad, porque por la verdad murió Cristo. Este camino es un camino de respeto, de valores. Tantas enfermedades venéreas que hay hoy en día. Muchas muchachitas tú las ves ya y están enfermas. Muchos muchachos ya tú los ves enfermos con una enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque no sabes este tipo de cosas. Pero usted le da la gracia a Dios que está aquí en este lugar. Por eso se le está hablando la palabra. Para que usted luego no pase por ignorante. No se deje dormir. No se deje jugar por el enemigo. Todo tiene su hora. ¿Qué haces tú pensando en novio? Cuando tú no tienes edad para estar pensando en novio. Todo tiene tu hora debajo del sol. Todo tiene su hora, hermano. No te adelantes. No te adelantes, hermano. Dios te va a dar una bendición, no una maldición. Amén, amén. Usted sabe que todo el que está en fornicación es que nosotros somos una sola carne. Dios instituyó al matrimonio como una sola carne. Cuando la persona está casada y tiene relaciones sexuales, ¿sabe qué pasa? Dios bendice eso. Pero todo el que tiene relación sin estar casado, viene algo que se llama una tristeza que usted no entiende. ¿Sabe por qué? Porque como somos una sola carne, hay algo de aquella persona que es como que cuando tú tienes relación sexual con aquella persona, es quitado. Como que tú tienes relación sexual con una persona, se te quitó ese pedazo. O más claro, si yo tengo relación sin casarme, se me quitó ese pedazo de mí. Y yo empiezo a sentir, y esta tristeza tan terrible que yo tengo, ¿qué significa esta tristeza? Esa tristeza es eso. Porque son una sola carne. Así que por eso es que a veces tú dices, ya viví el momento del placer y cosas, y después de eso viene una tristeza que tú mismo no entiendes. Es que tu alma está siendo lastimada, está siendo fragmentada, fracturada, herida. Es por eso. Por eso yo los insto y les aconsejo, arregle su vida. Si quiere vivir una vida feliz, arregle su vida. Obedezca los mandatos de Dios, porque si no, por su bienestar, siempre vas a tener esa tristeza. Quizás a lo mejor ahora es que usted dirá, bueno, eso es mentira, pero ahora tú vas a empezar a vivirlo. ¿Sabes por qué? Porque ahora tienes el conocimiento. Y como ahora tienes el conocimiento, vas a analizar, no, pero lo que dijo el pastor ayer en la prédica es verdad, no es mentira. Me está pasando eso. ¿Por qué estoy con esta tristeza?